4000 años de controles de precios y salarios. Capítulo 1. El mundo antiguo. Desde tiempos remotos, en verdad desde la misma aparición del gobierno organizado, los gobernantes y sus funcionarios han tratado, con distintos grados de éxito, de controlar sus economías. La noción de que existe un precio justo para una cierta mercadería, un precio que puede y debe ser impuesto por el gobierno, es aparentemente coetánea con la civilización. En los últimos 46 siglos, por lo menos, los gobiernos de todo el mundo han tratado, de tiempo en tiempo, de fijar salarios y precios. Cuando sus esfuerzos fracasaban, como sucedía usualmente, los gobiernos echaban la culpa de ello a la perversidad y deshonestidad de sus súbditos, más que a la ineficacia de la política oficial. Las mismas tendencias subsisten hoy. La pasión por la planificación económica, como ha señalado convincentemente el profesor John Jacques, es perenne. La planificación centralizada aparece regularmente en cada generación, de la misma forma en que es descartada luego de varios años de experimentación infructuosa, solo para volver a surgir en una ocasión subsiguiente. Los grandiosos planes para regular las inversiones, salarios, precios y producción son usualmente presentados con gran fanfarria y fuertes esperanzas. A medida que la realidad se impone, sin embargo, los planes son modificados en las etapas iniciales, luego modificados un poco más tarde alterados drásticamente y finalmente se los deja desvanecer sin ceremonias. Siendo la naturaleza humana lo que es, década por medio más o menos, se desempolvan los viejos planes, tal vez con un nuevo nombre, y el proceso comienza de nuevo. En el país del Nilo. En el mundo antiguo, por supuesto, tener autoridad sobre las mercaderías más importantes, los alimentos, era ciertamente tener poder. El hombre, o clase de hombres, que controlen la provisión de alimentos esenciales tiene la posesión del poder supremo. Por lo tanto, el resguardo de la provisión de alimentos ha sido preocupación de los gobiernos desde que estos han existido, escribió Mary Lacy en 1922. Y tan temprano como en la quinta dinastía de Egipto, generalmente ubicada en el año 2830 a.C. o antes, el monarca Enco había inscrito en su tumba: «Fui señor y veedor del grano sureño en esta tierra». Durante siglos el gobierno egipcio trató de mantener el control de la cosecha de granos, sabiendo que el control de la comida es el control de la vida. Utilizando el pretexto de prevenir el hambre, el gobierno gradualmente reguló más y más los graneros, la regulación llevó a la dirección y finalmente a la apropiación, la tierra se convirtió en propiedad del monarca y era rentada por él a los agricultores. Bajo la dinastía Lagid, fundada por Ptolomeo y Soter en el año 306 a.C., había una real omnipresencia del Estado. El Estado intervenía empleando ampliamente todas sus prerrogativas legales. Todos los precios se fijaban por mandato a todos los niveles. De acuerdo con el historiador francés, Jean-Philippe Lévy, el control tomó proporciones amenazantes. Había un ejército completo de inspectores. No había más que inventarios, censos de hombres y animales, estimaciones de cosechas futuras. En los pueblos, cuando los agricultores que estaban disgustados con todo esto huían, los que quedaban eran responsables por la producción de los ausentes. Uno de los primeros efectos de controles de precios rígidos en productos agrícolas es el abandono de las granjas y la consecuente caída en la provisión de alimentos. La presión de los inspectores se extendía, en caso de necesidad, a la crueldad y la tortura. Los trabajadores egipcios sufrieron mucho durante este periodo de los abusos de la intervención estatal en la economía, especialmente con la Ley de Bronce, una teoría económica que sostenía que los salarios nunca podían subir por sobre las mínimas necesidades para mantener a los trabajadores vivos. Los controles de salarios establecidos por el gobierno reflejaban esta doctrina económica prevaleciente. Luego de un periodo brillante, concluye Lévy,
La economía egipcia sufrió un colapso a fines del tercer siglo AC, como también su estabilidad política. La crisis financiera fue ya permanente. La moneda se devaluó. El comercio de Alejandría declinó. Los trabajadores, disgustados con las condiciones que le habían sido impuestas, abandonaban sus tierras y desaparecían hacia el interior del país. Sumeria. En su muy instructivo trabajo, Must History Repeat Itself, Anthony Fisher llama nuestra atención hacia un rey de Sumeria, Urakahina de Lagash, cuyo reinado comenzó cerca del año 2350 AC. Urakahina, de los pocos registros que nos han llegado, fue aparentemente un precursor de Ludwig Erhard, ya que inició su gobierno eliminando las cargas de las excesivas regulaciones gubernamentales sobre la economía, incluyendo a los controles de precios y salarios. Un historiador de este periodo nos dice que de Urakahina, tenemos uno de los documentos más preciosos y revelantes en la historia del hombre y su perenne e incansable lucha por la libertad de la tiranía y la opresión. Este documento registra una vasta reforma de toda una serie de abusos prevalecientes, muchos de los cuales podían ser rastreados a una burocracia omnipresente y ofensiva. Es en este documento que encontramos la palabra libertad, utilizada por primera vez en la historia registrada del hombre. La palabra es amarji, la cual significa literalmente retorno a la madre. Todavía no sabemos por qué esta figura idiomática vino a ser utilizada por libertad. Babilonia. En Babilonia, hace unos 40 siglos, el Código de Hammurabi, el primero de los grandes códigos legales escritos, impuso un rígido sistema de controles entre salarios y precios. Recordando la naturaleza relativamente limitada de las economías antiguas, particularmente aquellas tan antiguas como Babilonia, es interesante notar el alcance de los controles de salarios impuestos por el Código de Hammurabi y la forma explícita en la que están registrados. Algunos artículos del Código, los estatutos completos sobre salarios y precios se encuentran en el apéndice A, son suficientes para ilustrar esto. Las disposiciones parcialmente legibles han sido omitidas. 257. Si un hombre contrata a un trabajador de campo, deberá darle 8 gur de maíz por año. 258. Si un hombre contrata a un recero, deberá darle 6 gur de maíz por año. 261. Si un hombre contrata a un pastor para vacas y ovejas, deberá darle 8 gur de maíz por año. 268. Si un hombre contrata a un buey para trillar, 20 cua de maíz es su paga. 269. Si un burro ha sido contratado para trillar, 10 cua de maíz es su paga. 270. Si un animal joven se contrata para trillar, 1 cua de maíz es su paga. 271. Si un hombre contrata ganado, carro y conductor, deberá dar 180 cua de maíz per diem. 272. Si un hombre ha contratado un carro solo, deberá dar 40 cua de maíz per diem. 273. Si un hombre contrata un trabajador, entonces desde comienzos del año hasta el quinto mes, deberá dar 6 granos de plata per diem. Desde el sexto mes hasta fin de año debe dar 5 granos de plata per diem. 274. Si un hombre contrata a un hijo del pueblo, paga de un ceramista 5 granos de plata, paga de un sastre 5 granos de plata, paga de un carpintero 4 granos de plata, paga de un soguero 4 granos de plata. 275. Si un hombre contrata un ilegible, su paga es 3 granos y medio de plata per diem. 276. Si un hombre contrata un maquirtu, deberá dar 2 granos y medio de plata per diem. 277. Si un hombre contrata un barco de 60 toneladas, deberá dar la sexta parte de un sequel de plata per diem por su alquiler. Se puede argumentar que estos controles restringieron la producción y distribución babilónica, y ahogaron el progreso económico del imperio, posiblemente por muchos siglos. Ciertamente, los registros históricos muestran una caída del comercio en el reinado de Hammurabi y sus sucesores.
Esto se debió en parte a los controles de precios y salarios, y en parte, a la influencia de un fuerte gobierno central que intervino en la mayoría de los asuntos económicos generales. W. F. Lemons describe la recesión de esta forma. No se encontraban ya más Tamkaru, mercaderes, prominentes y prósperos durante el reinado de Hammurabi. Más aún, solo se conocen unos pocos Tamkaru en los tiempos de Hammurabi y posteriores, todos, evidentemente comerciantes y prestamistas menores. En otras palabras, parece que la misma gente que supuestamente se beneficiaría con las restricciones de precios y salarios de Hammurabi, eran expulsados del mercado por esos y otros estatutos. Las restricciones comerciales establecidas por Hammurabi, el rey protector, que descolla sobre los reyes de las ciudades. Como se llamaba a sí mismo, estaban, en cierta medida, desarrolladas sobre las bases del sistema social desarrollado bajo su predecesor, Rim-Sin. Hubo un cambio notable en la fortuna del pueblo de Nippure y Sin y otros pueblos antiguos que él gobernó, lo cual aconteció a mediados del reinado de Rim-Sin. El comienzo de la declinación económica se corresponde exactamente con una serie de reformas inauguradas por él. Parece que el noble monarca, después de una serie de impresionantes victorias militares, tuvo éxito en que se lo idolatrara como un dios, y tomó así mayor poder político y económico para su régimen quebrando la influencia de ricos e influyentes comerciantes. A partir de allí, el número de Tamkaru y hombres ricos mencionados en los documentos existentes declina notoriamente. El número de transacciones inmobiliarias sobre las cuales existe registro también disminuye. El número de documentos administrativos que hoy serían llamados trabajo burocrático, simultáneamente, se incrementa precipitadamente. El otro lado del mundo. Al otro lado del mundo, los gobernantes de la antigua China compartían la misma filosofía paternalista que se encontrara entre los egipcios y babilonios y que sería luego compartida por los griegos y los romanos. En su estudio de Economic Principles of Confucius and His School, el erudito chino Dr. Wanchan Cheng afirma que las doctrinas económicas de Confucio sostenían que la interferencia del gobierno es necesaria para que la vida económica y la competencia sean reducidas al mínimo. The Official System of Show, por ejemplo, era un manual de regulaciones gubernamentales para uso de los mandarines de la dinastía Zhou bajo la cual vivió Confucio, nacido en el año 552 a.C. Según el Dr. Chen, existían reglamentaciones detalladas de la vida comercial y los precios eran controlados por el gobierno. Existía una enorme burocracia encargada de esta tarea. El Dr. Chen relata que había un jefe de comerciantes para cada 20 comercios y su deber era establecer el precio de cada ítem vendido de acuerdo al costo. Cuando sobreviene cualquier calamidad natural, escribe, los comerciantes no están autorizados a elevar su precio. Por ejemplo, durante una hambruna el grano debe venderse al precio natural, esto es, al precio que el gobierno considera natural, y durante una gran epidemia los ataúdes deben venderse en la misma forma. Los funcionarios del antiguo imperio chino esperaban hacer lo que los miembros de su clase habían intentado siempre, reemplazar las leyes naturales de la oferta y la demanda por su propio juicio, supuestamente superior, de lo que la correcta oferta y demanda debían ser. Según el sistema oficial de Zhou, cerca del año 1122 a.C., se nombraba un superintendente de granos cuyo trabajo era inspeccionar los campos y determinar la cantidad de grano a ser recolectada o distribuida de acuerdo con las condiciones de la cosecha, cubriendo el déficit de la demanda y ajustando la oferta. En verdad, todavía existen de aquella época extensos libros de textos económicos. El Dr. Chen comenta lacónicamente sobre este sistema en una nota al pie. En tiempos modernos esta política ha sido invertida. Durante una hambruna, el precio del grano es elevado para inducir a los comerciantes a cosechar más grano. Las regulaciones citadas antes, según el Dr. Chen, eran las normas efectivas bajo la dinastía Zhou. En efecto, durante el periodo clásico,
el gobierno interfería en la vida comercial muy minuciosamente. Sin embargo, los resultados no fueron muy favorables. Según la historia, afirma el Dr. Chen, cada vez que el gobierno tomaba cualquier medida minuciosa, fracasaba, con pocas excepciones, desde la dinastía Qin, 221 a 206 a.C., el gobierno de la China moderna no ha controlado la vida económica del pueblo como lo hacía el gobierno de la antigua China. Aparentemente, los mandarines chinos aprendieron de la experiencia. Sin embargo, aún en el periodo clásico de la historia china existía un cierto número de economistas perceptivos que vieron la futilidad de la regulación gubernamental de los precios, como medio de controlar la inflación. Más aún, culparon directamente al mismo gobierno de los precios elevados. Por ejemplo, el economista Yes Shi, 1150 a 1223, anticipó por varios siglos el principio conocido como la ley de Gresham en Occidente. Los hombres que no investigan la causa fundamental, escribió, simplemente piensan que debe utilizarse papel cuando la moneda es escasa. Pero en cuanto se lo emplea, la moneda es más escasa aún. Por lo tanto, no es solo que la suficiencia de productos no puede verse, sino también que la superficie de moneda no puede verse. Otro economista de aproximadamente la misma época, Zhuangzi, 1223, visualizó el principio aún más claramente. Escribió: ahora, los funcionarios están ansiosos de incrementar la riqueza, y quieren poner en circulación tanto moneda de hierro como de cobre. Si se hiciera abundante a la moneda repentinamente durante un periodo de escasez, sería muy bueno. Pero el hecho nunca puede ser así. Antes, debido a que la moneda papel era demasiado, la moneda cobre se volvió escasa. Si ahora agregamos la moneda hierro, ¿no será aún más escasa la moneda cobre? Antes, como el papel moneda era demasiado, el precio de las mercancías era caro. Si sumamos ahora la moneda hierro al mercado, ¿no será el precio aún más caro? Cuando observamos las distintas provincias, los hechos generales son estos. Donde se emplean tanto el papel y la moneda, el papel es superabundante, pero la moneda es siempre insuficiente. Donde la moneda de cobre es la única sin ninguna otra clase, la moneda es usualmente abundante. Por lo tanto, sabemos que el papel solo puede dañar la moneda cobre, pero no soluciona su escasez. Mirando hacia atrás a lo que sabemos es la historia ineficaz de los intentos gubernamentales de controlar la inflación regulando los precios y los salarios, resulta claro que estos dos economistas chinos de hace 8 siglos conocían perfectamente entonces una ley de la economía que muchos líderes políticos no han aprendido hasta hoy. India antigua. Un renombrado filósofo político hindú conocido como Kautilya y a veces Vishnugupta era un influyente nombra-reyes que puso al gran Maurya Chandragupta en el trono en el año 321 a.C. Escribió el Arthasastra, el más famoso de los antiguos manuales para príncipes hindúes, como guía para Chandragupta y otros gobernantes. Estas recolecciones de ensayos sobre el arte del manejo del Estado contienen muchos consejos sabios y perceptivos. Sin embargo, como muchos funcionarios gubernamentales desde entonces, Kautilya no podía abandonar la práctica de tratar de regular la economía de acuerdo con lo que uno pensaba era mejor. En un capítulo titulado Protección contra los mercaderes, Kautilya describe con cierto detalle cómo debe ser regulado el comercio de granos y los niveles de precios que los mercaderes podrán cobrar. Escribió: personas autorizadas solamente deberán acopiar granos y otras mercaderías. Los acopios de estas cosas sin permiso serán confiscados por el superintendente de comercio. Así, los mercaderes estarán dispuestos favorablemente hacia el pueblo, en la venta de granos y otras mercancías. El superintendente de comercio fijará una ganancia del 5% por sobre el precio fijado a las mercancías locales, y 10% sobre productos extranjeros.
los mercaderes que aumenten el precio, o realicen una ganancia aunque sea de media pana más que lo mencionado en la venta o compra de mercancía, serán castigados con una multa de, desde 5 panas en caso de realizar 100 panas hasta 200 panas. Multas por una mejora mayor serán incrementadas proporcionalmente. En un capítulo titulado Protección contra artesanos, Coutinho explica los salarios justos para una cantidad de ocupaciones, desde músicos hasta basureros, y concluye diciendo, los salarios para los trabajos de otras clases de artesanos se determinarán de forma similar. Coutinho recomienda también el nombramiento de superintendentes gubernamentales para una amplia variedad de actividades económicas, tales como mataderos, provisiones de licores, agricultura y hasta damas de la noche. Por ejemplo, hay una disposición que establece que, el superintendente determinará los beneficios, gastos y futuras ganancias de cada prostituta. Existe una nota al pie como guía que indica claramente que, belleza y habilidades deben ser la única consideración en la selección de una prostituta. No se conoce exactamente cómo estas regulaciones de precios y salarios funcionaron en la práctica, pero no sería razonable suponer que los resultados finales fueron similares a los que ocurrieron en Egipto, Babilonia, Sumeria, China, Grecia y otras civilizaciones. Grecia antigua. Cruzando a otro continente, encontramos que los griegos se comportaron en la misma forma. Xenofonte nos cuenta que en Atenas, el conocimiento del comercio de granos era considerado una de las cualidades de un hombre de Estado. Siendo una populosa ciudad-estado con una pequeña región interior, Atenas tenía una constante escasez de granos, la mitad del consumo, por lo menos, debía importarse del exterior. Había, y es inútil decirlo, una tendencia natural a que el precio del grano creciera cuando la oferta era pequeña y cayera cuando había abundancia. Un ejército de inspectores de granos, que fueron llamados citofílaques, fue nombrado con el propósito de establecer el precio del grano a un nivel que el gobierno ateniense consideraba justo. Era una agencia de protección al consumidor de la Edad de Oro, de inusual gran tamaño para el periodo, cuyos deberes fueron definidos por Aristóteles como ver que el grano fuera vendido en el mercado a un justo precio, que los molineros vendan harina en proporción al precio de la cebada, que los panaderos vendan el pan en proporción al precio del trigo, que el pan tenga el peso que ellos habían fijado. El profesor de Historia Antigua en la Universidad de Cambridge, M. Finlay, comenta en su reciente estudio, The Ancient Economy, que, el precio justo era un concepto medieval, no uno antiguo, y esta interferencia del Estado, totalmente excepcional en su permanencia, es una medida suficiente de la urgencia del problema alimenticio. Y cuando esta y todas las otras medidas legislativas que he mencionado en otras ocasiones fracasaron, el Estado, como último recurso, nombró funcionarios llamados Citonaí, compradores de maíz, que buscaban ofertas donde quiera que pudieran encontrarlas, realizaban suscripciones públicas para los fondos necesarios, introducían reducciones de precios y racionamiento. El resultado fue como debía esperarse, fracaso. Pese a la pena de muerte, que el acosado gobierno no dudó en aplicar, las leyes controlando el comercio de granos fueron casi imposibles de imponer. Tenemos parte de un discurso que ha sobrevivido de por lo menos uno de los frustrados políticos atenienses que imploraban a un jurado sentenciar a muerte a los mercaderes transgresores. Su exhorto, pero es necesario, señores del jurado, castigarlos no solo en virtud del pasado, sino también como un ejemplo para el futuro, porque como están las cosas ahora, difícilmente serán soportables en el futuro. Y consideren que como consecuencia de esta vocación, muchos ya han sido sometidos a juicio por sus vidas, y son tan grandes los emolumentos que pudieron derivar de ello que prefieren arriesgar su vida cada día, en vez de dejar de obtener de ustedes, el público, sus beneficios impropios. Si entonces ustedes los condenaran, actuarían justamente y comprarían el grano más barato, de otra forma el precio será muy superior. Pero Lisias no era el primero, y difícilmente el último político,
en cortejar la popularidad prometiendo al pueblo precios más bajos en tiempos de escasez, si tan solo pasaran a algún mercader por la espada. El gobierno ateniense, de hecho, fue tan lejos como hasta ejecutar a sus propios inspectores cuando desfallecía su celo en el control de los precios. Pese a la alta tasa de mortalidad, tanto de los mercaderes como de los burócratas, el precio del grano continuó subiendo cuando la oferta era escasa y cayendo cuando la oferta era abundante. Los agentes regulatorios han tenido los mismos problemas desde tiempo inmemorial. T. F. Carney, en su informativo libro The Economics of Antiquity, ha descrito el crecimiento y el efecto económico de los agentes reguladores antiguos en los siguientes términos. Si un gobierno y sus principales instituciones burocráticas pueden crear un entorno favorable para el comercio, de la misma forma pueden hacer lo contrario. Históricamente, el desarrollo económico ha sido asociado con instrumentaciones públicas. Los burócratas, en el mundo antiguo, eran funcionarios, con una orientación hacia el castigo de sus poblaciones súbditas. La burocracia gubernamental era regulativa y extractiva, no favoreciendo el desarrollo. Originada en una cultura escrita, siempre tendía a favorecer a un mandarinato de generalistas literarios. No había fuerzas para oponer contra ello. No había corporaciones, legislaturas, ni los partidos políticos existían aún. En la mayoría de los casos, la mayor parte de la pequeña élite de cualquier sociedad ingresaba en el aparato del gobierno. Este gobierno servía a un autócrata cuya palabra era ley. Por lo que no podía haber salvaguardias constitucionales para empresarios o contra el aparato. Y hay otra forma en la que dichos esfuerzos regulatorios muestran un gran paralelo con los de hoy. El Sitonaí era originariamente temporario, pero como las escaseces surgían de tiempo en tiempo, de ninguna forma eliminadas por su trabajo, había un creciente deseo de mantenerlos como funcionarios permanentes. Si todo lo demás fallaba, la política colonial ateniense hacía que fuera conveniente deshacerse del excedente de ciudadanos que la economía regulada no podía sostener. Algunos cínicos pueden preguntarse por qué algunos economistas actuales no han pensado en esta solución a la escasez de mercaderías que sigue inevitablemente a los controles de precios.